Quiero empezar la enseñanza del día de hoy I would like to start today's teaching con una ilustración. with an illustration. En una ocasión, una persona va a consultar al médico On one occasion, this person went to the doctor porque tenía problemas respiratorios. because they had some issues with their breathing. Y el médico, cuando lo examina, le dice: And when the doctor examined them, they said, tienes que dejar de fumar porque eso hace daño. you need to stop smoking because that's hurting your lungs. Eso puede producirte un cáncer y matarte. It can give you cancer and you can die from it. Obviamente, las palabras del médico eran correctas. Obviously, the doctor's words were correct, Su recomendación era la correcta. and their recommendation was the right one. De acuerdo a la ciencia, eso era lo que tenía que aconsejarle al paciente. And according to the science, that's what he should have said to the patient. El problema viene The problem comes es que cuando aquel paciente sale de la consulta, when that patient goes out of the consult. se da cuenta que también el doctor salió del He consultorio realizes that the doctor also went out, y lo observó como él tomaba un cigarrillo para fumarlo. and he looked as the doctor took a cigarette and started smoking. Entonces, ¿qué vemos en esta historia? So what do we see on this story? Que el mensaje del doctor al paciente era correcto, That even though the message that the doctor was giving the patient was correct, pero su testimonio their testimony le restaba credibilidad. was taken away from its credibility. En la vida nosotros siempre vamos a encontrar In life, we're always going to find diferentes modelos que podemos imitar. different models that we can learn from. Modelos buenos Good examples y también modelos malos. and also bad examples. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia al respecto de eso? But what does the Bible say about this? Todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, All of us that have believed in Jesus Christ, que caminamos a la luz de la palabra de Dios, the walk underneath the light of the Word of God, debemos procurar seguir sus instrucciones. we have to try our best to follow its instructions. La Biblia no nos oculta los errores de los hombres de Dios, The Bible never shies away from telling us the mistakes that the men of God made, pero tampoco nos oculta los errores que pueden cometer algunos líderes. but it also doesn't hide the mistakes that some leaders can make. La Biblia nos los muestra porque tiene la intención The Bible shows them to us because it has the intention de que nosotros podamos aprender y no repetirlos. for us to learn and not do them. Dicen los sabios del Talmud The wise people from the Talmud say que de los justos aprendemos las cosas buenas, that from the just we learn the good things, pero que de los malvados aprendemos las cosas que no debemos hacer. and that from the wicked we learn the things that we should not be doing. Repito, I repeat, de la gente justa aprendemos lo bueno, from the just we learn the good things, pero de la gente malvada aprendemos lo que no debemos hacer. and from the wicked we learn what we shouldn't be doing. El mensaje está claro. The message is clear. Hay cosas que nos ayudan, There are things that help us. hay cosas que nos There ayudan are things that help us, y hay cosas que nos and there are perjudican. things that harm us. ¿Hay alguien aquí que cree en la palabra de Dios? Anybody here believes in the Word of God? ¿Hay alguien que cree en la revelación de Dios? Does anybody believe in God's revelation? Si usted dijo amén a eso, If you said amen to that, usted tiene que vivir sobre esta revelación. you have to live according to this revelation. Hay cosas que son buenas para ti, There are things that are good for you, pero hay otras cosas que no están diseñadas para ti. but there are other things that are not in your design. Cuando nos vamos a la parte profunda de la palabra de Dios, When we go into the depths of the Word of God, nosotros aprendemos que las acciones crean huellas espirituales. we learn that our actions leave spiritual footprints. ¿Usted escuchó lo que estoy diciendo? Did you hear what I said? Nuestras acciones crean huellas espirituales. Our actions live a spiritual footprint.
Y si nosotros sabemos And if we know que lo espiritual es la verdadera realidad y no lo material, that the spiritual world is the actual reality and not ours, tenemos que ponerle atención a esto. we have to pay attention to this. Seguir un mal ejemplo To follow a bad example genera cadenas que atan el alma. will generate chains that tie the soul. ¿Escuchó lo que dije? Did you hear what I said? Seguir un mal To ejemplo follow a bad example ¿está bien? Seguir un mal ejemplo to follow a bad example genera cadenas que atan el alma. generates chains that tie the soul. Si sigue haciendo seña, If you dile, si sigue haciendo if seña, you continue doing signs, te vamos a poner aquí para que predique we're gonna put you y nosotros vamos a ir allá a here. We're hacerte gonna go seña. over there. ¿Está conmigo? Are you here with me? ¿Qué dice el apóstol Pablo What does the apostle Paul en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 33? say in 1 Corinthians chapter 15 verse 33? Él lo que está diciendo es lo siguiente: What he's saying is the following. señores, no se equivoquen, People, don't make a mistake. no se dejen engañar. Don't let yourselves be fooled. Las malas compañías, Bad company, las malas relaciones, bad relationships, las malas conversaciones bad conversations corrompen las buenas costumbres. will corrupt your good customs. A lo largo de la escritura Alongside the scripture, vamos a encontrar la instrucción de Dios we're going to find God's instructions diciéndonos lo que debemos y no debemos hacer. telling us what we should and shouldn't be doing. Por esa razón, la Biblia nos aconseja For that exact reason, the Bible tells us que abramos bien los ojos a la hora de iniciar una relación con alguien. that we should have our eyes wide open before we start a relationship with somebody. Porque las malas compañías terminan dañando lo bueno. Because bad companies end up corrupting the good things. Mira al que está a su lado y dígale: Look to your side and say, cuídate de las malas asociaciones, beware of bad associations, porque pueden arruinar lo bueno que tienes de parte de Dios. because they can ruin the good thing that God has given you. Quiero ponerle algunos ejemplos de malos ejemplos. I would like to give you some examples of bad examples. Repito, la Biblia nos muestra estos ejemplos I repeat, the Bible gives us these examples no para que nos convirtamos en hombres y mujeres que condenan a la gente, not for us to become people that condemn others, sino para que aprendamos a tener cuidado con las cosas que hacemos. but for us to learn to be careful with the things that we do. Hay ejemplos de cosas buenas There's good examples y hay ejemplos de cosas malas. and there's examples of bad things. Uno de ellos mencionado en la Biblia One of those that is mentioned in the Bible es la avaricia y el amor al dinero. is greed and love of money. Primera de Timoteo 6:10 dice 1 Timothy 6:10 says que la raíz de todos los males es el amor al dinero. that the root of all evil is the love of money. El problema no es el dinero. And the problem is not money. El problema es el amor al dinero. The problem is the love of money. Cuando el dinero se convierte en tu Dios, When money becomes your God, estás metiéndote en serios problemas. you're getting yourself into serious trouble. La avaricia y el amor al dinero de algunas personas Some people's greed and love of money es un mal ejemplo que no debemos imitar. is a bad example that we should not follow. Vivimos en un sistema que continuamente We live in a system that constantly nos está motivando al éxito rápido. is motivating us to have instant success. Lo rápido es lo bueno. Quick things are the good things. Esta mañana, mientras estaba en mi tiempo devocional en TikTok, This morning, as I was looking on God on TikTok, me encontré con una entrevista de un filósofo I came across an interview of a philosopher, que decía lo siguiente: and he said,
El mal de esta generación This generation's biggest problem es que el sistema la ha condicionado a lo rápido. is that the system has told them that everything has to be instant. Las redes sociales te condicionan a lo rápido. Social media condition you to want things instantly. Quieren el mejor mensaje en 15 segundos. You want the best message in 15 minutes. Quiere que te suba la adrenalina en 30 segundos. You want your adrenaline to the highest in 30 seconds. El único problema que va a tener esta generación The only problem that this generation is going to have es que perderá la capacidad de criterio, is that it's going to lose critical thinking, la capacidad de argumentar, the ability to make arguments, la capacidad de analizar. the ability to analyze. Y el sistema le inyectará veneno And the system will inject venom, y no tendrán la capacidad de darse cuenta del mal que le están and they haciendo. won't even realize what's happening to them. Y ese hombre que no es religioso And that man, which is not religious, by the way, dijo lo siguiente: said the following: lamentablemente, sadly, para usted tener un fundamento for you to have a en foundation cualquier área, in any area, usted necesita argumentación. you need arguments, Usted necesita desarrollo. you need development, Usted necesita información you need information que usted pueda analizar, for you to analyze, que usted pueda entender, for you to understand, que usted pueda procesar for you to process, para luego incorporar so that then you can y incorporate que it, esa información and that information produzca un cambio. produces a change. Hoy en día Nowadays, la gente quiere un mensaje que lo transforme, people want a message that will transform them, pero que se lo suelte en 15 segundos. but they want to hear it in 15 seconds. Cuando veo las estadísticas de YouTube, When I see YouTube statistics, dice que el promedio de sintonía de mis videos, it says that my videos, usually when people watch them, usualmente mis videos duran 1 hora, 1 hora y 20. videos that take like an hour and 20 minutes, El promedio que dura una persona viendo el video usually when people watch them, what they last watching them, me dice que son 24 minutos. it's like 24 minutes. Yo no sé si lo ve 24 minutos I don't know if it's 24 minutes y después lo ve otros 24 minutos. and then another 24, Pero eso me deja un mensaje claro, but that leaves me a clear message que hay gente que tiene información, that there's people that have information, pero no tiene la información but correcta. they don't have the right information. Hay mucha gente hablando de todo, There's a lot of people saying all sorts of things, pero no termina entendiendo nada. but they don't understand anything. Y uno de los malos ejemplos de esta generación And one of the bad examples that the generation has, que ha provocado este sistema which the system has es que provoked, le restemos importancia a eso it's to not pay attention to that y nos enfoquemos en acaparar y conseguir dinero. and to focus on just getting money. Vivimos en una sociedad We live in a society que sigue modelos de consumo sin medir las consecuencias. that follows consumism without looking at any consequences. Y usted me va a excusar, And I'm sorry, eso no puede ser bueno. but that's not good. Número 2, Number 2, un ejemplo de un mal ejemplo another example of a bad example es la inmoralidad sexual. would be sexual immorality. Primera de Corintios 6:18 dice 1 Corinthians 6:18 says que debemos huir de las pasiones carnales. to run away from the passions of the body. ¿Cuál es la cultura que vemos hoy? What's the culture that we see today? Cultura de pornografía. Pornographic culture. A mí me llamó la atención una entrevista que le hicieron a un joven cristiano There was another interview that I saw from a Christian young man that caught my attention. y le preguntaron ¿cuándo fue la última vez que viste pornografía? And they asked him, when was the last time that you saw pornography? Y él dijo hace como 5 minutos antes de empezar la entrevista. And he said, well, like 5 minutes before I came here. Y él le dijo, ¿cómo? And the guy said, what? Dijo, sí, porque tú enciendes tu celular And he said, yeah, because you turn on your phone. y aunque no estés viendo pornografía explícita So you turn on your phone, and even though you're not watching actual pornography o de manera muy evidente, or like evident pornography, todo está cargado everything is filled de esa with, información de seducción. with that sexual energy. Y hasta yo dije,
And even I said, Oh, pero hasta yo vi pornografía. even I did it then. Porque usted ve televisión, Because you watch TV, usted ve el celular you see your phone, y se da cuenta que el sistema, and you realize that the system, yo no sé cómo tú vas a decir eso en inglés, I don't know how you're going to say that in English. pero yo usé un dominicanismo aquí. Y han hecho del cuerpo una cosa. They have made the body a thing. No, They've been objectifying Yo everything. puedo decir cosificación del cuerpo. I can say the objectification of the body. Ah, pues mira qué bien. Ey, qué bien. La normalización de las aberraciones sexuales. They have made every sexual anomaly and weird thing a normal thing. Hoy en día la persona que declara castidad y pureza Nowadays, people who say they want chastity and they want to be celibate es motivo de críticas, are mocking. es motivo de burla. They laugh at them. No te creen. They don't even believe it. Incluso llegan a decir de forma burlona, They even say in a mocking tone, como que si eres de otro planeta. oh yeah, you're an alien or something, you're a saint. Pero quiero que sepan de parte de Dios But I want you to know from God que ese es un ejemplo que no debemos that seguir. that's an example that you should not be following. Otro mal que tenemos Another evil that we have, es la rebeldía contra la autoridad. it's rebellion against authority. ¿Recuerdan la historia de Coré? Do you remember Koreh's story? Coré era levita, Koreh was a Levite. tenía linaje, He was from that bloodline. pero se levantó en contra de la autoridad que Dios estableció. But he raised against the authority that God put there. ¿De qué se viste la rebeldía hoy en día? What's rebellion's suit today? Se viste de libertad absoluta, It disguises himself as like freedom. pero la libertad absoluta no sujeta la palabra, But freedom not tied to the Bible, conduce tarde o temprano al caos y al desorden. sooner or later would just lead to chaos. No es verdad que existe libertad absoluta separado de Dios, It's not true that there is actual freedom outside of God. porque el mismo Jesús se enseñó Because Jesus himself teach que solamente cuando conoces la verdad that only when you know the truth es que la verdad te hace libre. is that the truth will make you free. Es imposible que prediques libertad absoluta It's impossible for you to preach actual freedom tomando como fundamento la mentira y las pasiones del mundo. having the world as a foundation. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. That's not what the word of God teaches. ¿Me sigue? Are you following? Otro mal ejemplo Another del cual tenemos que librarnos bad example that we have to stay away from es la incredulidad y el desánimo. is to be non-believers and to not have. Recuerda la historia de los 12 espías. Do you remember the story of the 12 spies? Los enviaron a reconocer la tierra prometida. They were sent to recognize the promised land. 10 de ellos dijeron, wow, And 10 of them said, wow, wow. wow. Yo la estoy sacando de su personaje. Sí. 10 de ellos dijeron, qué buena es la tierra, 10 of them said, this is a good land, pero no la podemos conquistar. but we cannot conquer it. Hay gigantes, There's giants. nos van a destruir. They're going to destroy us. Y 2 de ellos dijeron, And 2 of them said, es verdad que hay gigantes, yeah, there's giants. pero por encima de los gigantes está lo que Dios dijo de nosotros. But above the giants is what God said about us. ¿Sabe qué pasó? You know what happened? La misma visión, The same vision, pero 2 mensajes distintos. but 2 different messages. Dice la palabra de Dios que el pueblo dejó de creer. The word of God says that the people stopped believing. Dice la palabra de Dios que el pueblo se desanimó. They lacked
joy. Incluso llegaron a decirle a Moisés, And they even told Moses at one point, hubiese sido mejor que estuviéramos en Egipto y no aquí. it would have been better if we were just in Egypt instead of here. Para esto nos trajo Dios al desierto para que muriéramos aquí. So this is why God brought us here, so that we would die in the desert. Para eso nos trajo Dios al desierto para que muriéramos aquí. That's why God brought us to the desert, so we could die here. Y decían unos a otros, And some told to each other, designemos un capitán y volvamos a Egipto. let's give each other a captain and let's go back to Egypt. Señoras y señores, Ladies and gentlemen, el pueblo que vio las 10 plagas, the people that saw the 10 plagues, la columna de fuego y la columna de humo, the fire column, the smoke column, el mar abrirse, comida llover, the sea parting, food falling from the sky. que vio la ropa no dañarse, They saw their clothes not getting old. que recibió agua y sustento donde no lo había. They got water and food from where there was none. Frente a lo difícil de la situación, When situation got hard, la incredulidad y el desánimo they stopped believing. los llevaron a pensar que era mejor volver atrás. And they thought that it was even better to just go back. Hay ejemplos que no debemos seguir. There's examples that we should not be following. Yo no sé a quién tú le estás prestando tu oído. I don't know who you're paying attention to. Yo no sé a quién tú le estás prestando tu oído. I don't know who you're paying attention to. Pero no todo lo puedes escuchar. But you cannot be listening to anything. Quizás es verdad que estás en una situación difícil. It might be true that you're going through a hard time. Pero no permitas que el mal ejemplo se apodere de ti. But don't allow the bad example to become your owner. Si Dios te sacó de la tierra de Egipto fue porque Él tenía un propósito. If God pulled you out of Egypt, it's because he had a purpose. Si Dios te ha movido al lugar donde estás es porque hay un propósito. If God has put you where you are, it's because you have a purpose. Pueden haber gigantes que parecieran ser más fuertes que tú. There can be giants that might seem stronger than you. Es más, son más fuertes que tú. Actually, they are stronger than you. Más habilidosos que tú. They are more skillful than you. Pero no son más fuertes ni más habilidosos que el Dios del cielo. But they're not stronger or more skillful than the God of heaven. Cuando hayan momentos donde te falten las palabras, When there's a moment where you don't even know what to say, levanta los brazos al cielo y confía que Jehová sigue siendo fiel. put your arms to the skies and trust that God is still faithful. 10 de ellos desanimaron el pueblo, 10 of them told the people to not even think about it. pero 2 de ellos hablaron verdad. But 2 of them spoke the truth. Y yo vengo de parte de Dios a decirte en esta hora, And I come from God to tell you right now, no me importa lo que te hayan dicho, I don't care what they have told you. no me importa la situación en que estés. I don't care in what situation you're Lo in. que me importa es hacerte recordar lo que Dios a ti te dijo. What matters to me is to make you remember what God said. El hombre te puede fallar, Men can fail you. el trabajo se puede The perder, job can be lost. pero no pierdas la esperanza en lo que Dios a ti te dijo. But never lose hope in what God Si yo said fuera about usted, you. dijera amén a If I eso. were you, I would say amen to that. La pregunta que te hago ahora es la siguiente. The question that I ask you now is the following. ¿Cuántas veces hemos querido volver atrás? How many times we wanted to just go back? Pastor, dejemos esto hasta aquí. Pastor, that's enough. Let's just leave it there. Cualquier proyecto en lo personal que tú hayas hecho. Any personal project that you've had, Hay personas que en un momento te dijeron, déjalo así. there has been people that have told you, just leave Pero- it like that. Pero hay ejemplos que tú no debes seguir. But there are examples that you must not follow. Porque hay personas que en tu situación Because there are people that are in your situation, abandonaron el propósito. they abandon the purpose. Pero hay también personas que en tu misma situación But there's also people that in your situation, siguieron confiando they continue to believe y alcanzaron la meta. and they reach their goal. Hay ejemplos que no se deben seguir, There are examples that you must not follow. pero hay ejemplos que debemos, iba a decir emular, que debemos seguir. But there are examples that we must follow. Amén. Amen. Hay personas que siempre ven lo negativo. There are people that always look at the negative things. Usted no puede ser así. You cannot be like that.
Nuestro pensamiento debe ser un pensamiento con esperanza. Our thoughts must be thoughts that are filled with hope. El pesimismo contagia la desconfianza en Dios. Not thinking positive makes so that the trust in God falters in our life. Mientras más pesimistas somos, The more pessimist you become, más energía negativa estamos enviando al mundo espiritual. more negative energy you're sending to the spiritual world. No dejes que el pesimismo apague tu fe y tu esperanza. Don't let pessimism turn down your faith and your hope. Usted tiene que salir de aquí convencido You have to leave this place convinced de que hay una sola verdad, that there's just one truth, y es lo que Dios a usted le ha dicho. and it's what God has said about you. Pastor, pero ¿cómo sé si es Dios que me está hablando? Pastor, but how do I know that God is the one talking to me? Bueno, es una parte que solamente a ti te corresponde. Well, that's a part that's only your job to Podrás figure out. descubrir que es Dios quien te habla You will find out that it's God that's talking to you cuando seas un hombre y una mujer espiritual. when you're a spiritual man or a spiritual woman. Pudiera echarme la noche dándote malos ejemplos, I could spend the entire night giving you bad examples, pero voy a mencionarte el último: but I'm going to tell you just the last one I have here. la hipocresía. Hypocrisy. Y peor aún, And even worse, la hipocresía religiosa. religious hypocrisy. Hubo un momento donde el Señor Jesús, There was a moment with Jesus. ustedes saben que él tenía un estilo delicado de predicar, You know that he had a specific style of preaching. y él le decía: ustedes lo que son unos sepulcros blanqueados. And he said, you guys are just like whitened tombs. Ustedes por fuera se ven limpios, pero por dentro están podridos. You look clean on the outside, but you're rotten on the inside. Un mensaje muy suave, ¿verdad? A very subtle message. Hay personas, oiga bien, There's people, listen carefully. hay personas que aparentan espiritualidad en público, There's people that in front of everybody, they pretend to be spiritual. pero en lo privado viven de forma contraria. But in private, their life is just the opposite of that. Las redes sociales potencian una fachada espiritual, And social media just bring this spiritual facade to the front, mostrando una imagen que no refleja la vida real. showing an image that has nothing to do with the actual life Toque they al que have. está a su lado y dígale: Touch the one to your side and say, ten cuidado con el ejemplo que estás siguiendo, be careful with the example that you're following. porque quizás lo que estás tomando como modelo Because maybe what you're taking as a model for your life, es un modelo incorrecto, it's the wrong model. porque no se corresponde lo que se está mostrando Because what is being shown does not correlate con lo que se está viviendo. with what they are living. ¿Alguien puede decir amén? Can anybody say amen? Vaya conmigo al Evangelio según Mateo, Go with me to Matthew capítulo 23, verso 1 al 3. chapter 23, verse 1 till 3. Mateo 23, 1 al 3. Matthew 23, 1 till 3. Cuando lo tenga, diga amén. When you have it, say amen. Y tú dijiste amén y tú no lo tienes todavía. Bárbara, bárbara. Barbaration. Mateo capítulo 23, verso 1 al 3. Matthew chapter 23, verse 1 till 3. Ponga atención a lo que dice Jesús. Pay attention to what Jesus is saying. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. ¿A quién le habló? A la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Jesus said to the crowds and to his disciples, the Pharisees and the teachers of the law are experts in the law of Moses. So obey everything they teach you, but don't do as they do. After all, they say one thing and do something else. Jesús está en Jerusalén.
Jesus is in Jerusalem, en la última semana previa a su crucifixión. just like the last week before he got crucified. Y él se dirige a la multitud y también a sus discípulos. And he's talking to the people and also his disciples. Pero al mismo tiempo, él hace un movimiento estratégico But at the same time, he makes a strategic move. y desenmascara la hipocresía de los líderes religiosos. And he brings to light the hypocrisy that the religious leaders had at the Jesús moment. no perdía la oportunidad de enseñarle a la gente, He never lost an opportunity to teach people. porque él no vino al mundo a impresionar a la gente. Because he didn't come to the world to impress people. Nunca hizo alarde de saberse la Torá. He was never saying, oh my God, I know the Torah. Nunca hizo alarde de saberse los códigos. He never told everybody, I know every code. De hecho, tampoco usted encuentra en la escritura Actually, you will not find in a scripture sus discípulos haciéndole, ¿cómo que le dicen a esto? No, Porras. porras, como los cheerleaders. Yeah, you will not. Jesus, Jesus, Jesus. You would also not find his disciples being his personal cheerleaders and being like, oh my God, Jesus, Jesus. Hoy encontramos ambientes donde se predica la palabra de Dios. Nowadays, we found places where you preach the word of God. Lo voy a decir despacio. And I'll say this slowly. Donde se le rinde adoración al mensajero y no al mensaje. Places where people praise the preacher, but not the message. ¿Por qué razón los discípulos no vivían Jesus, Jesus, For Jesus? what reason did the disciples were not all the time like, Jesus, Jesus, Jesus? Jesús, Jesús, Jesús. Yo dije Jesus en inglés. Porque el propósito del Mesías Because the Messiah's purpose era transformar a la gente was to transform y people que la gente viera al Padre. and for people to see the Father. Hay ejemplos que no debemos seguir. There are examples that we must not follow. Los escribas y los fariseos, Pharisees and scribes, gente muy espiritual, they were very spiritual. gente que sabía mucha palabra. They knew a lot of Torah. Pero yo quiero que nos detengamos un poquito para entender un detalle. But I want us to stop right here so we can understand one detail. Jesús está diciendo, Jesus was saying, lo que ellos dicen, what they're saying, háganlo, do, pero no hagan but don't do lo que ellos hacen. what they are doing. Si usted no estudia a profundidad las escrituras, If you don't study the scripture with enough depth, si usted no tiene un acercamiento a las raíces hebreas, if you don't have a closeness to Jewish roots, usted pudiera estar recibiendo un mal mensaje. you might be getting a bad message from this. Usted pudiera pensar You might think que lo que los fariseos digan, yo lo puedo hacer. that, oh, so what the Pharisees say, I can do. Yo lo que no puedo hacer es lo que ellos hacen. What I can't do is what they're doing. Repito, And I say again, si usted lee la escritura alejado del origen y de la raíz, if you read the Bible away from the origin and the root of what it's saying, usted pudiera pensar que Jesús está diciendo, you might think that what Jesus is saying todo lo que ellos digan, háganlo, is that everything that they say, do pero it, no hagan lo que ellos hacen. but don't do what they're doing. Pero cuando nos acercamos al origen But when we come close to the origin y nos acercamos a la raíz, and we come close to the root, vamos a entender, número uno, we're going to understand that. Number one, lo que Jesús quiso decir what God meant to say y por qué usó esa expresión. and why did Jesus use that expression. Pero para eso usted tiene que leer también el contexto. But for that, you also have to read the context. El versículo 2 de Mateo 23 dice Verse 2 of Matthew 23 says que en la cátedra de Moisés estaban todos escuchando. that they were all listening on the chair of Moses. Desde la perspectiva judía, ¿qué significa cátedra? From Jewish perspective, what is the chair of Moses? Significa asiento de la enseñanza. It's a chair where they would sit and teach. Lugar donde la enseñanza se sienta. A place where the teaching would sit down. Cátedra significa silla de autoridad.
It means chair of authority. Es decir, It means en el tiempo de Jesús, on Jesus' time, en las sinagogas había un asiento especial there was a special seat at the synagogue donde se leía la Torá, where you would read the Torah, no el Nuevo Testamento. not the New Testament. Se leía la ley de Dios, You would read the law of God, la ley de the Moisés. law of Moses. Ponga atención a esto. And pay attention to this. Una cosa es la ley de Dios There's the law of God is y one otra thing, cosa son las interpretaciones de los rabinos. and then there's the interpretation of the rabbis. En la silla de Moisés no se habla de la interpretación rabínica. You don't talk about interpretations in the chair of Moses. Se lee la ley de Dios. You read God's law. No sé si usted me sigue. I don't know if you're following. Dice la escritura The Bible says que cuando Jesús está enseñando, that when Jesus is teaching, están en la sinagoga, en la cátedra de Moisés. they are at the synagogue in Moses' chair. ¿Qué enseña la tradición oral? What does the spoken tradition say? Pastor, ¿qué es la tradición oral? Pastor, what is the spoken tradition? Era la enseñanza que pasaba de boca en boca, de generación en generación. It was the teaching that would go down from generation and generation and from mouth to mouth. Porque yo sé que usted sabe Because I know that you know que no siempre hubo rollos, that the roles were not always there, ni Biblia. nor the Bible. Había tradición oral. There was a spoken tradition. Y dice la tradición oral judía And the Jewish spoken tradition says que después de Moisés, that after Moses, solo los sabios y los profetas only the wise and the prophets tenían la responsabilidad de enseñar y observar la Torá. had the responsibility to teach and to observe the Torah. Repito, enseñar y observar la Torá. I repeat, teaching and observing the Torah. Usted le pregunta a un cristiano de hoy día You ask a nowadays Christian que fue formado teológicamente that was formed theologically a partir del fundamento greco-romano from the Greek-Roman fundaments, y va a entender en la traducción claramente and it's going to understand in the translation that clearly que estar en la cátedra de Moisés significa that to be on the chair of Moses means escuchar la enseñanza de la ley de Dios to listen to the teachings of the law of God y observar el rollo. and to look at the Bible or the script. Yo lo hice eso. Ponlo más así. Así. Observar la ley de Dios. And to look at the law of God. Pero usted y yo tenemos que entender a partir de hoy, But you and I have to understand moving forward, por si usted no lo in sabía, case you didn't know, que observar la ley en el contexto judío y hebreo that on the Hebrew and Jewish context, to observe the law lo que significa es means vivir y caminar lo que estás oyendo. to live and to walk according to what you're listening. En la cátedra de Moisés no se hablaba interpretación, On the chair of Moses, you were not talking about se interpretation. enseñaba la ley de Dios, You were teaching the law of God, no para que el rabino sea exaltado, not for the rabbi to be praised, sino para que la Torá sea but observada, for the Torah to be observed, sino para que la palabra de Dios sea for observada, that the word of God would be observed, sino para que la palabra de Dios but for the word of God sea vivida, to be lived, puesta en práctica. to be put to practice. La cátedra de Moisés simboliza The chair of Moses symbolizes la autoridad the authority de transmitir to transmit e interpretar and interpret la ley de Dios. God's law. La ley de Dios. God's law. La ley de Dios. God's law. Jesús reconoce And Jesus recognizes que los escribas y los fariseos that the scribes and the Pharisees tenían autoridad had the authority para enseñarlo. to teach that. Lo único que él hace una observación But the thing is that he made an observation, y es donde hemos leído de Mateo 23. and it's where we read in Matthew 23. Usted verá que le va a cambiar la perspectiva a partir de ahora. You'll see that your perspective is going to change Y él moving dice, forward. And he says, hagan lo que ellos digan, do what they say,
pero no hagan conforme a sus obras. but don't do like their works. Es decir, Meaning, respeten la palabra de Dios que está siendo leída, respect the word of God that is being read, pero no imiten la hipocresía de quienes la enseñan sin vivirla. but do not follow the hypocrisy of those who teach it without living it. Yeshua, Yeshua, la máxima expresión, the highest la plenitud del Dios Altísimo, the highest expression of the high Lord. le está enseñando a la gente, a los It's discípulos, teaching the people and the disciples y conoce el corazón de la gente religiosa, and knows the heart of the religious people. y les dice a ellos: And he's telling them, cuídense de los malos ejemplos, be careful of the bad example. no se dejen engañar de Don't estos, let yourself be fooled to these. hagan lo que ellos dicen. Do what they say. No se está refiriendo a lo que ellos enseñan, It's not talking about what they are teaching. no se está refiriendo a sus interpretaciones, It's not talking about their interpretations. no se está refiriendo a sus It's visiones. not talking about their visions. Él estaba en la cátedra de Moisés. He was on the chair of Moses. Todo el judío que estaba ahí sabía All of the Jew people that were there knew que lo que Jesús estaba diciendo era: that what Jesus was saying was, vivan lo que la Torá dice, live what the Torah says, pero no sean como esa but gente. don't be like those people. No sé si usted me está escuchando. I don't know if you're listening to me. Ojo con esto. Careful with this. Tenemos que respetar la palabra de Dios. We have to respect the word of God. Jesús no anula la ley de Moisés. Jesus is not saying no to the law of Moses. Enfatiza en la correcta lectura de la palabra de He's Dios. just emphasizing on the correct reading of the word of God. Él no está hablando He's not talking de lo que sale de un corazón que enseña lo que no vive. about what a heart that doesn't leave what it's teaching says. Por eso él no se podía referir a lo que ellos decían, That's why he could not refer to what they were saying, porque no hay contradicción en él. because Jesus has no contradiction. Él sabía que no podía, que ellos enseñaban lo que no vivían. He knew that they were teaching what they were not living, No cualquier cosa. not just anything. Él decía: pongan su ojo en la verdad, He said, put your eye on the truth. pongan su ojo en la Torá. Put your eye on the Torah. Hay muchos que siguen el mal ejemplo There's a lot to follow the bad y example. creen que pueden vivir como ellos quieran And they think that they can live however they want y guardar las apariencias. and keep appearances. Toca al que está a tu lado y dile: Touch the one next to you and say, ese no es el ejemplo que debes seguir. that's not the example that you have to follow. Mis amados hermanos y amigos, My beloveds hay yo no oí que tú dijiste friends. and friends, Okay. Mis amados hermanos y amigos, my beloveds and my friends, hay un peligro latente there's an impending danger del cual debemos cuidarnos, from when we have to be careful. y es de la influencia que recibimos And it's of the influence that we receive de quien nos enseña a nosotros. from who is teaching us. ¿Se entiende, Iván, eso que estoy diciendo? Do you get what I'm saying, Ivan? Hoy en día, Nowadays, la cátedra de Moisés puede representar cualquier púlpito, the chair of Moses can represent any pulpit, cualquier aula, any classroom, cualquier transmisión en las redes sociales, any live on social media, donde se enseña la palabra de Dios where revelada. the word of God is being taught. Jesús nos recuerda Jesus reminds us que la autoridad nunca ha estado en la interpretación, that the authority has never been on the sino en la interpretation, autoridad de la palabra but misma, on the authority of the actual word no itself. en la persona que habla de ella, Not in the person that talks about en it, la palabra misma. but in the word itself. Jesús nos está advirtiendo Jesus is warning us contra el peligro against the danger de predicar algo que no of vivimos, preaching something that we're not living, pero también del peligro but also from the danger de escuchar a alguien que no vive lo que nos está of enseñando. listening to somebody that does not live what they're teaching you. Hagan lo que ellos hacen,
hagan lo que ellos dicen, do what they say, es la Torá, no sus is the ideas. Torah, not their ideas. Es la Torá, no sus It's interpretaciones. the Torah, not their interpretations. Mucha gente enseña bien, A lot of people are good teachers, pero su mensaje contradice, pero su testimonio contradice su mensaje. but their testimony contradicts their message. Jesús nos llama a discernir, And Jesus calls us to discern, a que escuchemos la palabra de Dios con respeto, to listen to the word of God with respect, pero a que no imitemos but for us to not do las incoherencias humanas. human incoherences. Me dices que no fume, You're telling me not to smoke. te pago la consulta I paid for the consult, y te veo fumando. and you're smoking? No lo aceptamos en la vida diaria, We don't accept it on daily life, pero lo queremos aceptar en lo espiritual. but we want to accept it in the spiritual sense. Yo quiero que usted sepa, I want you to know, aunque usted no lo crea, even though you don't believe it, que una vez yo participé en un entrenamiento that once I participated on a training con mi esposa with my wife, y ganamos el primer lugar en nuestra categoría, and we won first place in our category, haciendo ejercicio. doing exercises. Por favor, váyase al testimonio, Please go to the testimony, no a lo que usted está viendo not what ahora. you're seeing right now. Por favor. Please. Teníamos que escoger a un entrenador. We had to pick a trainer. ¿Y qué usted cree que yo hice? And what do you think I did? Yo miré y dije, I looked around and said, wow, este tipo se parece a Hulk. that one looks like Hulk. Es con ese que quiero entrenar. That's the one that I want. Sin embargo, había otro entrenador Nevertheless, there was another trainer que honestamente, that honestly, así como yo gordito, like me, kind of fat. y yo decía, And I said, este puede ser el mejor entrenador, this might be the best trainer, pero como que no me cuadra but it's not clicking lo que dice con lo que veo. what he's saying with what I'm seeing. En lo natural no lo aceptamos, In reality, we don't accept it, pero en lo espiritual sí lo aceptamos. but in the spiritual sense, we do. Usted tiene que a partir de hoy From today forward, you have to volverse exigente. become Eh, picky. usted tiene que a partir de hoy From today forward, exigir más you have to be more picky with what you take in the spiritual sense. y procurar que el vaso del que usted beba And to make sure that the cup that you're drinking sea from, un vaso limpio. it's a clean vase. Porque en lo natural usted no se lo bebe, Because in the natural sense, you won't drink it. pero en lo espiritual usted sabe que está sucio y se lo But bebe. in the spiritual sense, you know it's dirty and you still drink it. Ojo, Careful. no estoy hablando de super santidad. I'm not talking about, oh my God, I'm so saint. Porque cada vez que el fariseo ve que se le habla la verdad, Because every time the Pharisees saw that you were talking the se truth, levanta con críticas sobre ti. they start criticizing you. Yo no estoy diciendo que seas santo y puro, I'm not telling you to be holy and pure. pero hay una diferencia But muy there's a- clara But there's a clear difference entre el vaso que vive y quiere estar sucio between the vase that wants to be y dirty el vaso que aunque esté sucio and the vase that even though it's dirty now, está en las manos de aquel que lo puede limpiar. it's in the hands of the one that can clean it. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? What I'm saying makes sense? Voy cerrando esto. I'm closing this now. Excúseme que este mensaje no lo hice en 30 segundos, I'm sorry that I didn't do this in 30 seconds, pero necesitaba de parte de Dios but I need it from God conducirlos a un orden lógico to take you to a logical sense para que nos cuidemos so that we can be careful en el trabajo, at our job. donde quiera que nos movemos. Anywhere we move, Vamos a ser influenciados por cosas malas y cosas buenas. we're going to have influence from good things and bad things. Ahora, ¿por qué yo digo lo que digo? Now, why am I saying what I'm saying? Usted pudiera decirme, pastor, You could say, Pastor, pero no necesariamente el mensaje de los fariseos era malo. but
what the Pharisees were saying not necessarily had to be bad. Bueno, vamos a buscar un fundamento bíblico para mostrarle. Well, let's look at a biblical foundation so that I can tell you. Veamos lo que realmente ellos enseñaban. Let's see what they were actually teaching. Marcos capítulo 7, verso 1 al 9. Mark chapter 7, verses 1 till 9. Búsquelo por favor en su dispositivo o en su Biblia si lo Please tiene. look for it. Evangelio según Marcos Mark capítulo 7, verso 1 al 9. chapter 7, verses 1 through 9. Ponga atención a lo que voy diciendo. Please pay attention at what I'm going to read. Dice el verso 1 y 2. Verse 1 and 2 say, Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Verso 1 y 2. One day, some Pharisees and teachers of religious law arrived from Jerusalem to see Jesus. They noticed that some of his disciples failed to follow the Jewish ritual of hand washing before eating. Versos 3 y 4 del capítulo 7 de Marcos dice: porque los fariseos y todos los judíos, oigan bien, aferrándose a la tradición de los ancianos, no lo lea, ve diciéndolo como yo en el énfasis. Oiga bien. Listen carefully. Porque los fariseos y todos los judíos. Because the Pharisees and all of the Jews. 1, 2, ok. Porque los fariseos y todos los judíos, Just the Pharisees and all of the Jews, aferrándose a la tradición de los ancianos, as required by their ancient traditions. no está hablando de la ley de Dios. It's not talking about the law of God. No está hablando de la Torá. It's not talking about the Torah. Está diciendo que se están aferrando It's saying that they are doing a la tradición de los ancianos. as required by their ancient traditions. ¿Qué decía la tradición? What did the tradition say? Que si muchas veces no se lavaban las manos, no comían. That if they were not washing their hands, they wouldn't eat. Mire lo que dice el verso 4. Look at what verse 4 says. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Similarly, they don't eat anything from the market until they immerse their hands in water. This is but one of many traditions they have clung to, such as their ceremonial washing of cups, pitchers, kettles. Es bueno que usted sepa It's good for you to know que el judío que guarda la Torá, that the Jew that hoy keeps en the día Torah, usted le regala una vajilla nueva, today you give them like something from the kitchen, ellos no la van a fregar y la van a usar. and they're not just going to clean it and use it. Ellos van a hacer todo un ritual They're going to do a ritual de lavado de los to instrumentos clean that instrument para hacerlos aptos para usar. so that it can be prepared for use. Yo no tengo problema con eso. I have no issue with that. Jesús no tenía problema con eso. Jesus did not have an issue with De that. hecho, como judío, Actually, as a Jew, me imagino que María llegó a darle su par de pecosá I can imagine that his mom gave him some slaps porque tomó un vaso sin lavarlo. because he grabbed a cup without washing it. ¿Me sigue? Are you following? Mire lo que dice el verso 5. Look what verse 5 says. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ven acá, Jesús, ¿y por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Dile eso. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? So the Pharisees and teachers of religious law asked him, "Why don't your disciples follow our age-old traditions?" O sea, no están hablando de la palabra. They're not talking about the word of God. No están hablando de la Torá. They're not talking about the Torah. Están hablando de la tradición de los ancianos. They're talking about the tradition of the old people. Miren la respuesta de Jesús. And look at Jesus' response. Verso 6. Verse 6. Hipócritas, bien profetizó sobre vosotros Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
Jesus replied, "You hypocrites! Isaiah was right when he prophesied about you, for he wrote, 'These people honor me with their lips, but their hearts are far away from me.'" Sígueme. Dice, It says, pues en vano me honran. so you don't really honor me. Oigan bien. Listen carefully. Enseñando como doctrinas Teaching as a doctrine, mandamientos de hombres. rules made up by humans. Jesús está en contra de ellos Jesus is against them porque aunque están en la cátedra de Moisés, because even though they're in the chair of Moses, ellos leen la ley, they're reading the law, pero enseñan lo que quieren. but they're teaching whatever they want. Ellos leen la They ley, read the law, pero quieren guardar la tradición. but they want to keep tradition. Y como ellos son gente importante, And since they're important people, ¿sabe qué? they know La tradición estaba amañada the tradition a su corazón carnal. was attached to their Y heart. por eso Jesús le dice, And that's why Jesus says, porque dejan el mandamiento de Dios you disobey God's commands y se aferran a la tradición de los hombres. in order to obey what humans have Parece taught. como que ellos pusieron la cara de tonto. It looks like they put a dumb face. Y Jesús pone dos puntos y detalla. And Jesus says, call it instead. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. Okay. Uh-huh. Y hacéis otras cosas semejantes. Y termina con el verso 9 diciendo, di lo que voy a decir ahora. Mhm. Bien invalidáis el mandamiento de Dios. You are good at rejecting God's commands. Bien invalidáis el mandamiento de Dios You are good at rejecting God's para commands guardar vuestra tradición. so that you can follow your own teachings. ¿Acaso mi padre dijo que se guardara tradición o que se guardara la ley? Did my father say keep tradition or keep law? Por esa razón Yeshua For that reason, Jesus le dice a la gente told people lo que ellos están diciendo. what they're saying. Se está refiriendo a la lectura de la Torá en la cátedra de It's Moisés, talking about the reading of the Torah in Moses' chair, no a las enseñanzas de las tradiciones, not to the teaching of the traditions. que muchas de ellas eran el resultado That a lot of them were the result de sacerdotes y escribas of scribes and priests que tenían su corazón en la carne. that had their heart in the wrong place. Por esa razón, mis amados, For that reason, my beloveds, nunca podremos justificar we can never justify nuestra desobediencia por la falta del otro. our disobedience on another person's faults. Yo caí porque seguía a mi maestro. I failed because I followed my teacher. Yo maté porque vi a mi maestro matar. I killed because I saw my teacher killing. Yo robé porque vi a mi maestro robar. I stole because I saw my teacher stealing. Yo tengo muchas mujeres porque vi a mi maestro con muchas I mujeres. have a lot of women because I saw my teacher with a Oh, lot of mis women. amados, si Yeshua estuviera hoy, Oh, if Jesus was here today, te dijera muy claramente he would tell you very clearly que no puedes justificar tu desobediencia that you cannot justify your en la disobedience falta de otro. on another person's flaw. Eso fue problema tuyo That was your problem por mirar el del mensaje because you looked at the y person no poner tu mirada en el mensaje en la Torá. and did not put your eyes on the message in the Torah. Centro Familiar de Adoración. Centro Familiar de Adoración. Debemos seguir el buen ejemplo, We have to follow the good example. pero el buen ejemplo que está alineado a la verdad de But the Dios. good example that is aligned to God's truth. Dios no se contradice, God does not contradict himself. el hombre se contradice. Men do. El apóstol Pablo The Apostle Paul en la carta a los Romanos capítulo 2 in Romans 2 verso 21 y 23, oiga lo que dice. verse 21 and 23 says, Digo, 21 al 23. 21 through 23. Búsquelo. Look for it. Romans 2, 21. Romanos 23. 2, verso 21 al 23. Aparentemente Pablo estaba en una situación parecida a la de Jesús. Apparently, the apostle was in a situation that was similar to Jesus's. Y él le escribe a los romanos lo siguiente. And he writes the following to the Romans. Oiga, Listen.
Tú pues enseñas a otro. No te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de saber la ley de Dios, con infracción de la ley de Dios, deshonras a Dios. Well then, if you teach others, why don't you teach yourself? You tell others not to steal, but do you steal? You say it is wrong to commit adultery, but do you commit adultery? You condemn idolatry, but do you use items stolen for pagan temples? You are so proud of knowing the law, but you dishonor God by breaking it. Mis amados, My loves. más claro de ahí no podemos exigirlo. It cannot be clearer than that. Hay un modelo evidente en las There's escrituras an evident example in de Scripture vida que no podemos imitar. of a life that we cannot do. Y hay un modelo de vida And there's a life model que el Padre espera que vivamos. that the Father wants us to live. Santiago capítulo 1, James chapter 1, verso 22 al 23. verse 22 till 24. Es como que el apóstol Santiago It's like the Apostle James. está en una situación similar a la de Pablo y a la de Jesús. It's in a similar situation to Paul and Jesus. Y la gente le pregunta, ¿qué podemos hacer And people entonces? are asking, okay, so what do we do? Y el apóstol Santiago le dice, And James says, ¿lo tiene ahí? Santiago capítulo 1, verso 22 al 23. James chapter 1, verse 22 till 23. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera que lo que ve en el espejo es su rostro natural. It says, Dios mío. obey God's message. Don't fool yourselves by just listening to it. If you hear the message and don't obey it, you are like people who stare at themselves in the mirror and think that's the true image and forget that what they look like is as soon as they leave. A usted le puede no gustar mi mensaje. You might not like what I'm saying right now. Usted puede pasarlo por alto si quiere. You might even forget this if you want. El único problema The only issue is es que usted va a tener que borrar lo que dijo Jesús that you're going to have to delete what Jesus said en el Evangelio según Juan capítulo 13 verso 15. in John 13:15. Porque ejemplo os he dado Because I have given you an example para que como yo he hecho, so that as I do, también ustedes hagan. you can also do. Yo también he vivido entre fariseos y saduceos. I have also lived between Pharisees and Sadducees. Yo también he vivido dentro de la tradición. I have also lived through tradition. Yo también he sido influenciado por las interpretaciones. I have also been influenced by interpretation. Pero una cosa tengo claro, But I have one thing clear, que he venido a cumplir la ley de mi and Padre. is that I have come to fulfill my Father's Y no will. hay doctrina que lo cambie. There's not a doctrine that can change it. He venido a cumplir la voluntad de mi Padre, I am here to fulfill my Father's will, la cual ha sido expresada en su ley. which has been expressed in His law. Por esa razón, For that reason, todo aquel que cree que Yeshua es el Mesías, anybody that believes that Jesus is the Messiah, todo aquel que cree que Jehová Dios de los ejércitos vive, and anybody that believes that He lives, hay un ejemplo que tenemos que seguir. there's one example that we have to follow. Y es el ejemplo que Cristo nos dejó. And it's the example that Christ left us. El apóstol Pablo lo dijo, The Apostle Paul said it porque aparentemente because apparently a Timoteo le pasó what happened to Timothy lo mismo que a Santiago, was the same thing that James happened, lo mismo que a Pablo and what Paul went through, y lo mismo que Jesús. and what Jesus went through. Creció en un ambiente no judío He grew up in a non-Jewish donde place estaba altamente influenciado where he was heavily influenced por un sinnúmero de corrientes for a filosóficas bunch of philosophical currents, y quisieron menospreciarlo. and they wanted to underestimate him. Pero Pablo le dijo a Timoteo, But
Paul said to Timothy, ninguno tenga en poco tu juventud, don't let anyone think less of you because you are young, sino sé ejemplo. but be an example. Sé ejemplo. Be an example ¿De qué? of what? Yo soy el que más papeleta tengo. I'm the one that has the more money. Yo soy el que más negocio tiene. I have all the businesses. Yo soy el que más túnica de colores tiene. I have the best dresses. Yo soy el que más carpas tiene. I'm the one that has the most houses. Yo soy el que más Torah sé. I'm the one that knows the most of the Bible. No, Nah. sé ejemplo Be an example en los frutos del Espíritu de in the Dios. fruits of the Spirit of the Lord. Sé ejemplo a todo el mundo Be an example to all believers en palabra, in what you say, en conducta, what you live, en amor, in your love, en espíritu, in your faith, en fe and in your y en purity. pureza. And in your purity. Yo sé que esto va a chocar, I know that this is going to shock some people, pero hay gente que no merece que yo le preste mi oído. but there's people that don't deserve for me to listen Hay to them. gente que no merece que preste mi There's atención, people that don't deserve my attention porque no es ejemplo, because they're not ni en examples palabra, on ni en word, conducta, on life, ni en amor, on love, ni en espíritu, or spirit, ni en fe, or faith, ni en pureza, or purity. porque su norte Because their north es mi sur. is my south. ¿Hay alguien aquí? Is there anybody here? ¿Hay alguien aquí? Is there anybody here? Usted tiene que saber You have to know que Dios a usted lo ha llamado that God has called you a ser la imagen de to Cristo be God's image en la tierra. in the earth. Quédese con esta palabra. And stay with this when you go home. La cátedra de Moisés nos enseña. The chair of Moses teaches O us. por lo, es bueno que usted sepa It's good that you know que no me estoy contradiciendo. that I'm not contradicting myself. Es bueno que usted sepa It's good for you to know que no me estoy contradiciendo. that I am not contradicting myself. Dentro de la ley de Dios On God's law, no existía la cátedra de Moisés. the chair of Moses did not exist. La cátedra de Moisés The chair of Moses formaba parte de la tradición. was part of tradition. Eso nos dice a nosotros That tells us que hay tradiciones that there are traditions que yo las puedo acoger. that I can take. Jesús no habló en contra de esa tradición. And Jesus wasn't talking wrong about that. Hay tradiciones que las puedo acoger There are traditions that I can take si guardan relación con la ley de Dios. if they are aligned to the law of God. ¿Se entiende? Do you understand? Salgamos hoy de aquí con la convicción Let's go home with the conviction de que la cátedra de Moisés nos enseña that the chair of Moses teaches us que la palabra de Emerson Espinosa that the word of Emerson Espinosa puede ser cuestionable, can be questionable, que la palabra de cualquier maestro that the word of any teacher puede ser cuestionable, can be questionable, que la palabra de cualquier rabino that the word of any rabbi puede ser can be cuestionable, questionable, pero la palabra de but Dios the word of God, es verdad it's true y es and incuestionable. it's not questionable. Dios está buscando God is looking for una generación a coherente, coherent generation, una generación de discípulos a coherentes, generation of coherent disciples, que lo que that digamos what we say esté respaldado is backed por lo que for vivimos. what we live. ¿Hay alguien aquí que puede decir amén a Is eso? there anybody that can say amen to that? Dios te está llamando God is calling you a que hables con libertad, to talk freely, a que hables con to autoridad, talk with authority, contando con el respaldo del Espíritu Santo counting with the backup of the Holy y Spirit la autoridad porque lo estás and viviendo. the authority because you're living it. Hay muchos por ahí There's a lot out there que para poder validar su estilo de vida so that can validate their han lifestyle. tenido que intentar invalidar la They palabra. have tried to invalidate the word. Lo repito, I'll say that again. hay muchos por ahí There's a lot out que there para sustentar y buscar razón a su estilo de vida that to justify their han lifestyle, intentado invalidar la palabra de they have Dios, tried to invalidate the word han of God. intentado cuestionar la integridad de la palabra They de have tried Dios, to question the word of pero God's yo authority. te digo de parte de Dios hoy, But I tell you now from God,
que la palabra de Dios sigue teniendo autoridad that the word of God continues to have authority, y que tu vida se puede convertir en la Biblia que todos vean. and that your life can become the Bible that everybody sees. Eso fue lo que hizo Yeshua. That's what Jesus did. Él era la palabra hecho carne. He was the word becoming flesh. Él era el Pentateuco caminando. Él era los 5 libros de la ley He caminando. was the Torah walking, Porque la ley de Dios because the law of God se convirtió en él. became him. Hoy quiero orar. Today I want to pray, Quiero que oremos. Póngase de and I want pie. us to pray. Please raise, Para que renunciemos a todo patrón negativo so we can renounce any negative pattern que hayamos podido heredar o aprendido. that we might have inherited or learned. Es el momento, mi amado hermano y amigo, It's the moment, my friends and my beloveds, que seamos sinceros delante de for us Dios. to be honest in front of God. Y tenemos que reconocer delante del Padre And we have to recognize in front of the Father que quizás hemos caído that maybe en una incoherencia we have fallen into some incoherence en decir y no hacer. of like saying something and not doing it. Quiero que abras tu corazón ahora, I want you to open your heart right now que hagas la oración más sincera que puedas hacer and to do the most honest prayer you can do, y que declares al mundo espiritual: and to declare to the spiritual world, Padre eterno, Eternal Father, quiero ser un buen I ejemplo want to be a good example para mis hijos, for my kids, para mi for familia, my family. para mi generación. Padre bueno, te pido I ask, que me des un corazón íntegro, give me an integral heart, capaz de vivir lo que predica. Restauración de tu of your testimony. gracias, Señor. Thank you, Lord. Restaura nuestro testimonio, Señor. Restore our testimony, Lord. Hacer nuestra parte. We'll do our part. Danos la gracia, Padre, Give us the grace, Father, de ser hombres y mujeres of being men and women cuya whose life preaches louder than their words. Líbranos, Espíritu Santo, del mal ejemplo Release us, Holy Spirit, from the bad example. y danos ojos And give para us- discernir. Give us eyes that can discern. Danos un corazón para obedecer Give us a heart that can obey. y danos la valentía para vivir conforme a tu palabra. And give us the courage to live according to your word. Toca tu corazón, que quiero declarar una palabra Touch your heart, because I want to declare a word. por la autoridad que Dios me ha dado. By the authority that God has given me, Quiero hablar palabra de Dios sobre tu vida I want to talk words of God to your life y declarar al mundo espiritual and declare to the spiritual world que tú asumes el compromiso that de you, una vida íntegra delante de Dios. that you take on the commitment of living an integral life in front of God. Que esta casa se va a convertir That this house will become en una casa de testimonio. a house of testimony. Que tu familia se va a convertir That your family will become en una familia de a testimonio. family of testimony. Que tu negocio se va a convertir That your business will become en un negocio de a testimonio. business of testimony. No vas a repetir los errores del pasado. You won't make the same mistakes again. No quedarás atados a ellos. You will not be tied to them. Vamos a marcar la diferencia. We'll make a difference. Vamos a marcar un nuevo camino We'll make a new path hacia la fidelidad a Dios towards faithfulness of God y a la santidad. and holiness.